tomé un taxi en la capital de mi país y el taxista nos secuestró como por 1 hora, nos apuntó con un arma de fuego a mi hija en la cabeza y estuvimos como 1 hora secuestrada y él bajo amenaza decía que ya no íbamos a vivir más. Se dio un poco de miedo. Yo tuve que vender mi cabello para obtener pesos colombianos para poder avanzar. Se vive como mucha tensión el tema de seguridad. Entonces me robaron el celular, mi esposo salió corriendo atrás del malandro y ocurrió ahí que lo empujaron y le reventaron el tendón patelar de la pierna. Ya en Necoclí uno se consigue a cientos. Sí, asientos que van en una lancha, por lo menos nosotros en una lancha nos metieron como a 100 personas en una lancha y era un recorrido como de casi 2 horas hasta llegar a esa pequeña isla donde empieza la selva. Amigos, en mi estancia en México he conocido a maravillosas personas. Hoy quiero hablaros sobre el fenómeno de las caravanas de migrantes. Hablamos de un fenómeno misterioso que ocurre. Muchas familias dejan su lugar, su forma de vida, su trabajo, su vida tal y como ustedes y yo tenemos, por un sueño, o a veces por obligación o incluso por necesidad. Cada persona es un mundo. Hoy os quiero mostrar el testimonio de Nesmeli Hernández, una persona que tiene un sueño que se ha transformado en una auténtica pesadilla. Esta experiencia que tiene es de aproximadamente 7 meses. Yo la he conocido en México y pensé, México ha dado muchas oportunidades a muchas personas y vamos a escuchar todo su proceso. Además, en esta entrevista llevará la batuta ni más ni menos que nuestro colaborador, Jorge Luis Suxdorf, que tenéis o podéis seguirle en su canal de YouTube La Huella Omni, @lahuellaomni. Señores, espero que os guste esta entrevista. A mí me cautivó y si queréis poneros en contacto con ella tenéis su Instagram, que lo diremos, y recordad que muchas vidas se rompen en un punto. Anterior a ese punto eran vidas normales, vidas como ustedes y yo podemos llegar a tener, hasta que llega ese momento en el cual uno carga lo que tiene y viaja de una forma muy extraña y complicada. Nesmeli, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de contar tu historia. Gracias a ustedes también. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y también, amigos, os traigo a un colaborador que creo que va a ser bastante recurrente, que es Jorge Luis Suxdorf. También lo podéis seguir a través de sus redes sociales. En YouTube es @lahuellaomni. Jorge Luis va a llevar la batuta de esta entrevista. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Hola, Nacho. Muchísimas gracias. Tenerte aquí. Para mí también es un gusto enorme y me parece que es algo que hay que contar y que es maravilloso dentro de lo fuerte, ¿no? Pero creo que hay mensajes y cosas que tenemos que escuchar todos y hacernos cargo un poquito todos, aparte a ver cómo se puede ayudar en estas situaciones. Creo, Jorge, que esto es un misterio. Tal vez no enfocado al OVNI, pero es un auténtico misterio que aún siga pasando y que miles de personas lo vivan cada día. Jorge, por favor, empieza esta increíble entrevista que creo que a todo el mundo le va a interesar y como mínimo va a ver como muchas personas están sufriendo día tras día lo que debería de ser el sueño americano, una auténtica pesadilla. Contanos de dónde sos, de dónde eres. Yo soy de Venezuela y ya salí de Venezuela hace 8 años. Mi primer país donde emigré fue Colombia. Duré 6 meses en Bogotá. Luego regresé a mi país y al ver que las cosas no estaban, sino que cada vez estaba peor, decidí migrar para Brasil. ¿Y esa primera migración, cuál es la decisión que te toma decir o a plantearte de dejar tu patria? Ok, mi hija tenía 4 años y ya nos asaltaban recurrentemente, pero lo que me hizo tomar la decisión ya de ida era que tomé un taxi en la capital de mi país y el taxista nos secuestró como por 1 hora, nos apuntó con un arma de fuego a mi hija en la cabeza y estuvimos como 1 hora secuestrada y él bajo amenaza decía que ya no íbamos a vivir más. Entonces cuando nos liberó como por un milagro, yo sentí mucho miedo porque sentí que volvían a hacer ese día. De hecho, me dijo que al bajarnos del auto no miráramos atrás porque si no nos iba a disparar a quemarropa. ¿Qué edad tenías? En ese momento yo tenía como unos 28, 27 años.
Mi hija tenía unos 4 añitos, ahorita tiene 13 años. Y bueno, te fuiste a Bogotá, de Caracas a Bogotá. Sí, yo soy, o sea, estaba en ese momento viviendo en Caracas, pero yo soy de una ciudad que se llama Guayana, Ciudad Guayana, Estado Bolívar. ¿Y cómo fue ese viaje? ¿Con quién lo hiciste? Yo solita con mi hija llegamos hasta la frontera de Colombia-Cúcuta y luego de ahí un bus y otro bus hasta llegar a la capital de Colombia. Estamos hablando hace 8 años. 8 años aproximadamente. O sea, estás hablando de donde la zona esa estaba todavía muy caliente, donde la guerrilla estaba muy presente y donde ambos ejércitos estaban Ajá, en sí, la frontera. sí, sí. ¿Y cómo fue esa situación? ¿Cómo es lanzarse a algo así? En ese momento pasaba mucha gente, estaba la frontera cerrada y el puente de Simón Bolívar estaba cerrado y nos teníamos que ir por trocha, pasaba muchísima gente y sí dio un poco de miedo. Yo tuve que vender mi cabello para obtener pesos colombianos para poder avanzar. Me quedé sin cabello. ¿Y llegaste a Bogotá? Llegué a Bogotá y fui a una iglesia cristiana, ahí me ayudaron a conseguir un hotel porque llegué sin conocer a nadie y ya después mi hermano consiguió un contacto de un amigo que me orientó para buscar como un arriendo, un alquiler de una habitación y conseguí trabajo, pero difícil porque solo limpiaba casas 2 veces por semana con la niña. Entonces no me daba el ingreso de solo trabajar 2 días a la semana como para pagar el alquiler, el transporte, la comida. Comíamos muy mal, entonces solo estuve 6 meses y decidí volver a mi país. ¿Y llegaste y pensaste en seguir? Ajá, pensé que quizás pudo haber ocurrido otro milagro y que estaba la cosa mejor, pero no estaba peor. Entonces allí sí tomé la decisión de dejar a la niña por primera vez con mi mamá, porque ya vi que migrar con un niño pequeño solo así era complicado. Entonces me fui a Brasil, que era como el país más frontera con la ciudad natal donde yo soy, y allí me fui sola. ¿Y a dónde fuiste a Brasil? A Roraima, el primer estado de Brasil, que está muy pegado a Venezuela. Solo viajé unas 15 horas en bus. ¿Y eso cómo fue? Bueno, también sin conocer a nadie, busqué por Facebook venezolanos en Boavista, que es de esa localidad de Roraima, y ahí conseguí un chico también venezolano que ya sí tenía un poco más de tiempo allí y me recibió, un completo desconocido para mí, pero yo me aventuré. ¿Y cómo fue tu estadía en Boavista? ¿Cuánto tiempo estuviste? Ahí estuve menos tiempo, solo estuve 2 meses porque conseguí un trabajo como mesera en un restaurante, pero como no dominaba el idioma, se me hacía, porque hablan portugués, entonces se me hacía complejo, entonces tampoco ganaba lo suficiente como para mandarle dinero a la niña. Entonces allí, eso fue a principios del 2017, se escuchaba mucho de que Chile era el país como el sueño americano de Sudamérica. Estaba una economía muy estable. Las personas de clase media alta, profesionales de mi país, de Venezuela, que tenían como los ahorros, la economía, se iban para Chile. Entonces yo no tenía recursos, pero esa amiga que hice en Brasil, una amiga brasilera, me dijo, ella era hija de la dueña del restaurante. Ella me dijo, ¿sabes qué? Yo vendo mi teléfono, mi notebook, mi laptop, reúno dinero para ti, para mí, te presto y nos vamos. Así que eso también fue una aventura porque me la llevé a Venezuela y de ahí volvimos a pasar por la frontera de Colombia solitas y ella no dominaba el español, así que yo era como su guía. Y viajamos 10 días hasta Chile por tierra. ¿En bus? En bus. O sea, recorrieron todos los países hasta llegar ¿a dónde? ¿A qué parte de Chile? A la capital, a Santiago. A Santiago. ¿Y eso en qué año fue? En junio del 2017. ¿Y ahí estabas ya con tu niña? No, la tuve que dejar con mi mamá. Casi un año. Estuve 10 meses sola en Chile. ¿Y cómo es eso? Fue muy duro. Me deprimí porque nunca había dejado tanto tiempo a mi hija sola. Como que al 6º mes ya no comía, no dormía y nadie me apoyaba. Yo quería devolverme a Venezuela a buscar a mi hija, pero como no tenía contacto con el papá biológico de ella, todos pensaban que yo me iba a devolver a Venezuela y no iba a poder salir con la niña. Entonces mis amistades cercanas me decían que no regresara a Venezuela, que esperara un tiempo más, pero yo no podía. Y me aventuré sin decirle nada a nadie, como ya tenía una residencia temporaria en Chile,
viajé en avión a Venezuela sin decirle nada a nadie, llegué de sorpresa. Y allí, bueno, traté de sacar documentos, pagar abogados para poder obtener un permiso para la niña y pudimos volver otra vez a la frontera de Colombia por tierra porque no tenía cómo sacarla por avión desde Venezuela porque era muy costoso. En ese tiempo una sola aerolínea estaba viajando y era muy costoso los 2 pasajes. Y bueno, volviste a Chile. Sí, volví a Chile con la niña. ¿Y cómo fue tu vida en Santiago ese tiempo? ¿Qué hacías? ¿Cómo era todo? ¿Pensaste en quedarte ahí? Ya cuando llegué la segunda vez con mi hija fue un poco más complejo que estar sola, porque también no pensaba en dejar la niña sola para irme a buscar un trabajo. Entonces lo que hacía era que una amiga uruguaya me regaló una bicicleta y yo dejaba ya cuando finalizaba la noche, que mi hija salía del colegio, la ayudaba con las tareas, yo hacía arepas venezolanas rellenas de pollo, que en ese tiempo era muy económico el pollo en Chile, y yo me iba en las noches a vender arepas con la bicicleta. Y así fue que pude sostener a la niña y pagar el arriendo, y conocí a muchísima gente también que me ayudó, porque vendía arepas era en la noche, ya después de las 10 de la noche como hasta las 3, 4 de la mañana. Tristemente que es una realidad, hay venezolanos hoy en todos nuestros países, no sé si en España también, pero de América Latina, sí. Y se generan estas comunidades de gente que tal vez no se conoce y se apoya. Ajá, sí señor. Sí. Conseguí muchos venezolanos allá, hice muchas amistades que desde hace 7 años conservo todavía. Sí, se hace una bonita comunidad de nuestro país que, bueno, que no, si no tenemos la forma de apoyarnos económicamente, pero por lo menos moralmente sí nos apoyamos. ¿Y encontraste a tu esposo? Sí, señor. ¿Cómo fue eso? Era un 30 de diciembre y él es barbero y estaba la barbería con mucha clientela como a las 12 de la noche y yo pasé en mi bicicleta y vendiendo arepas y lo conocí. Y de ahí empezamos a conocernos. Ya yo tenía 7 años sola. Me separé cuando la niña tenía 1 año y medio. ¿Y cómo es empezar porque yo me imagino que debe ser muy difícil, por más que todo lo que estás contando es una pelea constante a no rendirte, ¿no? Ajá. Sí, es de valientes. Sí. Por lo menos cuando conocí a mi esposo, yo tenía unos pretendientes chilenos que de ese país les gustaban mucho las venezolanas, las colombianas, pero no, yo no estaba pendiente de unirme así, sino que se dio naturalmente, pero con alguien de mi país sin yo quererlo. Sí, así fue como bien espontáneo. Y igual yo tenía mucho miedo porque tengo una niña, una hija hembra. ¿Y cómo es esto por qué te fuiste de Chile? ¿Cuánto tiempo estuviste y qué pasó? Ok, nosotros duramos 6 años viviendo de manera legal allá. Cuando entró la pandemia, después del 2019 que hubo un estallido social en Chile, sí. Ya entró la pandemia y sí la economía empezó un poco para nosotros a deteriorarse porque mi esposo hacía puros domicilios ya que cerraron las barberías y él empezó a hacer domicilios en una bicicleta que él se compró. Visitaba a todos sus clientes en bicicleta, pero ya a finales del 2023 nos asaltaron recurridamente y a mi esposo lamentablemente me robaron el celular. Se vive como mucha tensión el tema de seguridad. Entonces me robaron el celular, mi esposo salió corriendo atrás del malandro y ocurrió ahí que lo empujaron y le reventaron el tendón patelar de la pierna. Entonces al estar 1 mes esperando que lo operaran, ya luego no pudo hacer más domicilios, entonces su clientela empezó a bajar porque ya tenían que ir a donde nosotros vivíamos, que era un espacio bien chico. Entonces sí, ya no nos alcanzaba para pagar los gastos, para mandar el dinero que se tiene que mandar a Venezuela, porque todo esto de que los jóvenes salen de Venezuela es con el objetivo principal de ayudar a nuestra familia que está allá y que no le alcanza el dinero para comer. Entonces mi esposo tiene a su mamá y a su papá muy enfermos que no pueden trabajar, ni siquiera para ganar lo mínimo. Entonces, sí, ya al ver nosotros estar muy presionados económicamente,
tomamos la decisión de vender nuestros objetos personales, nuestros electrodomésticos, cositas que teníamos donde alquilábamos. Decidimos irnos de Chile. ¿Y cómo fue esa salida? Bueno, nosotros logramos reunir, unos amigos también nos prestaron dinero para podernos ir en avión, como estábamos legal, de Chile a Venezuela, para visitar a nuestra familia, porque nuestra meta ahora era irnos a un país mucho más lejano y sabíamos que no sé en cuánto tiempo después podamos volver a ver a la familia. Entonces, como nos conocimos en Chile, no conocía yo de manera personal a mi suegra ni mi esposo a mi mamá. Entonces, por eso tomamos la decisión de ir primero a Venezuela a visitar. ¿Y eso fue cuánto hace? En enero de este año, enero. ¿Y qué te encontraste en Venezuela cuando volviste? De verdad, mucha soledad y mucha escasez, falta de recursos. Nos afectaba mucho, como teníamos muchos años sin ir, el que se iba la luz en todas las ciudades donde fuimos. Nos tocó ir a varias ciudades, se iba la luz cada 4 horas. No estaban los servicios pues, que nosotros estábamos acostumbrados en Chile, los servicios primarios como el agua, la luz, el gas. Y muy, muy costosa la comida. 2 o 3 veces más caro que en Chile, que se conoce que Chile es un país costoso. Y estaba mucho más caro y veíamos las comparaciones, no entendíamos el cambio monetario. Nos cobraban en dólar, pero nos daban el vuelto el cambio en bolívares. Y así mucha montaña de billetes y eso no valía mucho, entonces sí, también fue como un choque allí. Y de ahí, entonces, saludaron, conocieron a las familias y emprendieron este viaje que hoy hacen miles de personas diariamente. Sí, señor, ahí tomamos la decisión. Mi suegra no quería que nos fuéramos, pero bueno, le dijimos que era por un bien mayor, o sea, tratar de cumplir ese sueño americano, pero sí los familiares quedaron con mucho miedo, porque se escuchaban muchas cosas en la noticia de la selva del Darién, entonces sí tenía nuestra familia miedo de que nos fuéramos, pero nosotros seguimos siendo valientes y yo quería dejar a mi hija en Venezuela. De hecho, eso fue también uno de los motivos que nos hizo ir a Venezuela, de que yo pensaba dejarla con mi mamá un tiempo, pero todas las circunstancias se dieron para que yo me la llevara. Me asesoré con abogados, familiares, amigos me decían, sé que va a ser muy duro, pero es mejor que te la lleves porque no sabemos después si la puedas ir a buscar, todavía le quedan 5 años para ser mayor de edad. Entonces lloramos, pero tomamos la decisión de llevárnosla. ¿Y cómo fue ese viaje? Al llegar a la frontera con Colombia. Uh-huh. ¿Otra vez la misma frontera? Otra vez la misma frontera. 2 veces. Sí, ya la había pasado 2 veces. Había mucha gente en la frontera en Cúcuta. Y ya ahí en Cúcuta hay un terminal donde uno toma un bus directo para una localidad que se llama Necoclí. Y ahí es donde salen las lanchas que te llevan a la entrada de la selva. Y ya ahí te encuentras con mucha gente. Cuando dices mucha gente, ¿cuántas personas pueden llegar a ser? Ya en Necoclí uno se consigue a cientos. ¿Cientos? Sí, a cientos que van en una lancha. Por lo menos nosotros en una lancha nos metieron como a 100 personas en una lancha. Y era un recorrido como de casi 2 horas hasta llegar a esa pequeña isla donde empieza la selva. ¿Y este proceso, quién lo gestiona? Dicen que la guerrilla con varios grupos organizados, que todo lo tienen así como tienes que comprar un brazalete que vale $350 por persona para entrar a la selva, y hay otros costos para otros migrantes que tienen un poco más de recursos de otros países. Y hay 3 entradas de la selva del Darién. Una por donde se camina más, que es ese precio, $350, y donde se camina menos, que vale de $700 a $1.500, depende de la nacionalidad. Y te bajas de la lancha, ¿y qué pasa? Nos colocan en un campamento y ahí todos tenemos que tener carpas para poder, hacen como una lista de 1.000 personas. Cada día, 1.000. Si ese día llegaron 1.200,
sacan a 200 para el siguiente día. Y ya a las 6 de la mañana todo eso está bien organizado. A las 6 de la mañana del siguiente día nos abren un portón de madera con guías para poder caminar la selva colombiana. Y nos dicen que ya hasta que terminemos la parte de la selva colombiana, ya hasta allí tenemos protección. Ya luego que empezamos la selva panameña es otra historia. ¿Y cómo es el trato de esa gente? Bueno, no nos tratan mal si pagas tu paquete, pero si quieres como decir no tengo dinero para pagar para entrar, ahí sí te tratan mal y simplemente no te dejan entrar. ¿Y estás caminando por la selva, por caminos? ¿Está preparado? ¿Cómo es esa travesía? Se hacen hay ya caminos de tierra establecidos. Uh-huh. Pero son bastante complicados. La parte colombiana de la selva es bastante compleja. O sea, hay unas lomas que son como así y prácticamente tenemos que escalar como Spider-Man. Y ya sentíamos en las primeras 4 horas de caminata que ya no íbamos a aguantar, porque mi esposo estaba operado de rodilla y yo tengo hernias discales. Entonces teníamos mochilas y nos íbamos deshaciendo de ropa. Y la niña pues también se cansaba, llorábamos en el trayecto. Logramos terminar la parte de Colombia como a las 3, 4 de la tarde, donde te dejan los guías que te acompañan y tienes que pagar para que te ayuden con las mochilas. Pagar $100 por cada mochila. ¿Y el tema del proceso del viaje? ¿Qué comíais? ¿Tenéis previsiones? Sí, nosotros llevamos enlatados, comida no perecedera, enlatados, pero galletas. Pero era un problema de cada uno, no es que te daban nada. No nos dan nada. No nos dan nada, más bien nosotros tenemos que pagar para que si nos quieren ayudar con la mochila, pero solo en la parte colombiana, que es como donde se paga ese paquete. Ya después en la parte panameña ya no puedes pagar nada porque ya no hay guías. Eso es a cada uno. Sí, y es mucho más larga el trayecto. Hay personas que tienen buena actitud física y pueden pasar la selva panameña en 2 días, que caminan muy rápido y son como... atléticos. Bien atléticos, sí, señor. ¿Y seguían con las tiendas de campaña para dormir? Sí. Nosotros acampamos la selva panameña 4 días. Y me imagino el calor de toda esa región, la humedad de los animales. Mucha humedad y también el miedo, porque como la selva es muy sola cuando no estás en grupos, porque uno trata de caminar en grupos, pero como caminábamos lento, siempre los grupos nos van dejando atrás. Entonces lo que yo más temía era porque nos salieran los indios panameños que te asaltan, y sí, pues nos salieron en 2 oportunidades y nos asaltaron. Es decir, que durante el proceso del viaje no hay una especie como de unificación de equipo de migrantes, sino aquí es sálvese quien pueda. Sí. Y aparte tenéis los nativos que os atacan o os intentan robar. Sí, hasta vimos casos de familiares que se dejaban atrás, por lo menos hijos jóvenes que dejaban atrás a sus padres porque allá es algo como que quiere salir rápido de la selva. Entonces hasta la misma familia se separan. ¿Te asaltaron 2 veces en 4 días? Sí. ¿Cómo fue? En la primera íbamos un grupo, o sea, acampamos y cuando en la mañanita que ya nos unimos como 100 personas, empezamos a caminar, teníamos desde las 6 de la mañana como a las 9 de la mañana caminando y vimos un grupo de encapuchados con escopetas y machetes que ya estaban reunidos en una redomita y un espacio que al pasar de la loma ya estaban allí y no había manera de regresarnos. Era que, a juro, para poder seguir avanzando era como una alcabala. ¿Y la segunda vez? Y la segunda vez ya al siguiente día también, pero otro grupo. Esos no estaban encapuchados. Y así en una recta, y a juro teníamos igual que pasar por ahí. Y te llaman y piden, o una colaboración de $100 por persona, o si te desnudan y te encuentran dinero, te lo quitan todo. Entonces como que las personas deciden en esa segunda oportunidad.
En la primera oportunidad nos dijeron sí, como que cada persona saque un billete, porque como la fila era muy grande de personas, ellos querían Irse abarcar, rápido. sí, exactamente. Y o sea, después uno va pasando a un pueblo que se llama Bajo Chiquito, donde a uno agarra unas canoas y ahí llega toda la migración y uno escucha historias de a mi hija la violaron, a nosotros nos encontraron todo el dinero y nos quitaron $3,000, $5,000 Dólares americanos. dólares americanos. Entonces, en ese pueblito pequeño que se llama Bajo Chiquito, todavía, eso es de la parte ya panameña. Ahí uno se empieza a contar todas las historias. Todavía estamos en selva, pero ya nos queda menos para salir. Porque ya después agarramos otra piragua, canoa, viajamos 5 horas hasta la ONU de Panamá. En piraguas, o En sea, piraguas. que son prácticamente... Uno solo va agachadito Sí, por eso y uno llega con las rodillas bien maltratadas, son, porque uno no se puede mover. son como cascarones de nuez finitos y largos, o sea, no estamos hablando o sea, De una embarcación decente. No estamos hablando de pequeñas embarcaciones que Sí. a veces tienen motor, a veces no. Me ha tocado recorrer algunas zonas en piraguas de Colombia y demás. 5 horas, yo en 15 minutos y no podía más. Sí, de hecho en la segunda piragua se quedó sin gasolina el motor y mi esposo bajaba de la piragua porque los ríos estaban secos y se quedaba atascado. Entonces al bajarse, no sé, unas 20 veces de la piragua para ayudar a empujar, todos nuestros ahorros estaban en sus partes íntimas, en las piernas. Y se le fue rodando con el agua, fue cediendo hasta que se salió y no se dio cuenta. Y perdimos todo lo que ya nos quedaba. ¿Y de ahí? Fue muy duro. Yo lloré muchísimo porque pensé que ya no íbamos a poder avanzar más. Y llegamos a la ONU de Panamá y ahí te dicen que puedes acampar allí, donde hay muchas personas, más de 1,000 personas, porque los que no tienen recursos como para seguir a Costa Rica se van quedando allí esperando que familiares de cualquier parte del mundo les ayuden. Entonces, en la selva hicimos unos amigos, también venezolanos y uno colombiano, que nos prestaron un dinero que era lo que necesitábamos para llegar, para montarnos en un bus y llegar a la frontera con Costa Rica. O sea que en principio sí que hay gente buena que mira por el colectivo y no todo es sálvese quien pueda, ¿no? Sí, o sea, Gracias a Dios hay esperanza en la humanidad. Sí, señor. Gracias a Dios pues conseguimos y no nos quedamos allí, que hacía una temperatura aproximadamente 45 grados y pudimos ese mismo día seguir en un bus. Nos cobraba $60 por persona hasta la frontera con Costa Rica. Perdona, no me llames señor. Ah, sí. Nacho. Hola, Nacho. Costa Rica, y después te quedaba pasar prácticamente todo el resto de Centroamérica. Sí, ahí el bus que te saca de ahí de la ONU de Panamá te lleva hasta la frontera de Costa Rica, pero como a un refugio, donde hay un Western que para retirar dinero, el que ya se quedó sin dinero, y las filas son enormes. Y el que no tiene dinero, pues acampa allí hasta esperar que conseguir dinero de amigos, familiares que te puedan enviar. Entonces hay una oficina de Western allí. Y hay gente que, por lo menos nosotros nos quedamos 2 días esperando que amigos nos ayudaran y nos prestaran dinero. ¿Y eso cómo fue la comunicación? ¿Cómo hicieron para pedirlo? Porque, bueno, mi hija tenía un telefonito que ese sobrevivió al agua, pero el de mi esposo sí no. Entonces, con el teléfono de mi hija teníamos algunos contactos que pudimos escribir y nos ayudaron. Pudimos retirar con pasaporte pues en el Western y ya seguir hasta... Pero no te dejan salir de ese refugio. Antes sí dejaban salir y podías transitar Costa Rica sin problema, pero ahora no. Ahora solo te tienes que quedar allí hasta tener el dinero para montarte en otro bus y te llevan hasta la frontera con Nicaragua. Y eso es de frontera a frontera, no te dejan transitar libremente por el país, sino que te montan en un bus, te bajan y es de frontera a frontera. Y en la frontera de Nicaragua nos volvieron a robar. ¿Cómo fue? Pasamos como a las 4 de la mañana
bordeamos la policía de migración, porque como no estás sellando tu pasaporte, porque en todos esos países te piden visa, entonces tienes que bordearla. Pues había un grupo también armado parecido al de la selva y todavía no había amanecido bien, como 4:30, 5 de la mañana, y éramos ya un grupo grande de personas, pero nos dijeron que también teníamos que dar $30 por persona para dejarnos seguir. Ya luego llegamos, atravesamos eso para Honduras, de Nicaragua a Honduras, y luego de Honduras a Guatemala, que en Guatemala sí también vivimos una experiencia bien compleja en los buses. ¿Qué pasó? Al llegar por lo menos vemos que todo está como, para nosotros es sorprendente llegar a la frontera de Guatemala y de Honduras con Guatemala y ver que los que te montan en las vans son personas armadas. Ellos te cobran bien caro. Por persona te cobran unos $30 solo hasta avanzarte unos pocos kilómetros. Luego tienes que pagar otro pasaje y así, pero hombres armados que como que nos van llevando como borregos. Y al llegar a la capital de Ciudad de Guatemala, te tienes que ir a un terminal y montarte en un bus, y ahí de la capital a la frontera con México hay aproximadamente unas 7 horas en auto o en bus, y hay aproximadamente unas 15, 16 alcabalas de policías donde paran a todos los buses, y si ven migrantes, ahí mismo nos mandan a desnudar. Las chicas que están como llamativas para ellos las mandan al baño del mismo bus, y los mismos locales de ahí no hacen nada, ni el chofer ni los locales, que igual vamos mezclados, guatemaltecos con migrantes, y nadie dice nada porque ellos están armados y nos desnudan, hombres, mujeres, para revisarnos, para sacarnos todo el dinero, y violaciones dentro del mismo baño de los buses. Sin importar edades, sin importar nada, sin ningún tipo de pudor ni principio moral. Nada. ¿Y nadie hacía nada? Nadie hacía nada. De hecho, se comenta que los mismos choferes de los buses le hacen cambio de luces a los policías para que sepan que van migrantes. Y ya vamos pagando un pasaje bien costoso, y se montan unas 15 veces. Y el recorrido es corto, unas 6, 7 horas nada más. O sea, que sí o sí, durante el trayecto, si eres una persona llamativa o atractiva, es lo que hay. Es lo que hay. Sí, en la selva también igual. Sí, por lo menos gracias a Dios, a mí de primera mano no me pasó, pero sí dentro de los grupos que íbamos caminando se escuchaban gritos de mujeres que esta chica fue violada, esta fue violada dentro de la selva. Y en Guatemala igual. Llegas por Chiapas, pasás pesadillas que me imagino que jamás en tu vida pensaste haber pasado. Sí, señor. ¿Qué pasa cuando entras a México? Llegamos a Ciudad Hidalgo, que es donde divide el río de Guatemala. Pasamos por una balsa, pagamos 10 quetzales guatemaltecos, pero eso porque sabíamos cuánto le habían cobrado amigos que ya habían pasado, porque en la parte de Guatemala, cuando vas a pasar el río, te dicen, no, allá del otro lado te están esperando los carteles para dispararte, así que yo te llevo por otro lugar seguro. Y tú sabes que eso en ese momento no va a suceder porque ya amigos pasaron por allí. Y entonces pagas solo 10 quetzales una balsa y llegas al otro lado, y es un río muy pequeño. Y allí nos tuvimos que quedar 9 días acampando en la orilla del río para que los oficiales de migración, uno llena una lista, depende si somos familias venezolanas, solteros venezolanos, o a las otras listas le llaman centroamericanos. Todas las otras nacionalidades los reúnen en otro, y tienen otro trato. Los llevan solo hasta Tapachula, que es a como a 3 horas de allí. A nosotros nos avanzan hasta Tuxtla de Guerrero. Hay como una preferencia con la nacionalidad venezolana en ese momento, en esa parte. ¿Y cómo te llevan? En un bus, y nos dan unos snacks. Nosotros duramos 9 noches ahí acampando con muchísima gente.
y mucha gente se desespera de esperar esos buses y deciden tomar su camino, ya desde ahí empiezan a caminar para Tapachula, que caminando de allí a Tapachula, que en bus son 3 horas, las personas se echan como 2 días caminando. Pero es porque de verdad se entra en desesperación porque el calor de Chiapas es muy fuerte y todo te cobran por ir al baño, y no hay como un ambiente apto para estar con familias, con niños. Tienes que hacer una fogata ahí en la orilla del río, buscar la forma de comer algo todos esos días. Y el proceso sí es bien lento porque hay muchísima gente que se quiere ir en esos buses. Llegamos, sí, nos montamos después de 9 días en un bus hasta Tuxtla de Guerrero. Llegamos a una oficina de migración, nos hacen firmar un documento que llegamos bien con ellos, pero ya luego nos dicen avancen como puedan, pero donde los tomemos los regresamos para Tapachula como al inicio. Y ahí nos demoramos 2 meses en llegar acá a la capital. ¿Cómo hicieron? En Tuxtla empezamos a caminar por la autopista para salir. Queríamos ir a Arriaga, pero las personas decían que era más fácil por Cintalapa. Entonces se cambió nuestra ruta en la caravana. Íbamos con más personas caminando que se van uniendo pequeños grupos y ya se hace unas largas filas y ahí en las autopistas no hay, como decir, un espacio peatonal para caminar, sino que vas muy pegado a los autos que van muy rápido, los camiones soplan y sientes que te van a llevar. Y se dice que si uno va en grupos grandes, puede pasar un auto de migración y no te lleva, pero si te ven en grupos pequeños sí te devuelven otra vez para atrás. A pesar de que ellos mismos te avanzaron hasta Tuxtla, ya empiezas a caminar desde allí y si te toman en la carretera, te devuelven a Tapachula. Es como una cacería de gato y ratón. O sea, seguís caminando por la selva, seguís caminando con unos calores increíbles. Sí, dicen que la selva de concreto de México es la más difícil por las altas temperaturas del asfalto y por las autopistas, que no hay espacio para nosotros caminar. Es muy peligroso por los autos. ¿Y fueron 2 meses caminando? Nosotros intentamos caminar con las caravanas, pero por la discapacidad de mi esposo y la mía, no aguantábamos. Entonces tuvimos que seguir buscando recursos económicos de nuestras amistades. Gracias a Dios, amigos chilenos que se le agradece acá, nos prestaban dinero, y amigos venezolanos que están en Chile nos prestaban dinero para podernos montar en taxis que te cobran por persona. O sea, los taxis de todos esos pueblos te van cobrando es por persona, no por servicio, exactamente. Y son sumas exageradas que a los locales póngase menos de 1/3 de lo que nos cobran a nosotros por llevarnos hasta avanzarnos pocos kilómetros. 5 kilómetros, tanto por persona. 10 kilómetros más, tanto. Y así agarramos aproximadamente unos 30, 40 taxis y en una de esas se nos acabó el dinero y decidimos montarnos en un terminal como un mexicano más en un bus. Nos vendieron nuestros pasajes, nos montamos y habíamos avanzado 4 horas hasta de una parte que se llama Juchitán hasta Huatulco, que es la costa de México. Y ya estamos casi llegando a Bahía de Huatulco cuando se montó los oficiales de migración y nos mandaron a bajar y nos devolvieron a Arriaga, a Chiapas, otra vez. ¿Volviste a Arriaga? Sí, pero antes de Arriaga, antes que nos devolvieran, estuvimos en un pueblo de Oaxaca que se llama San Pedro de Tapanatepet, sí. Que son exportadores de mangos. Y allí estuvimos, como estábamos sin recursos, estuvimos trabajando 2 semanas fuertemente con los mangos. Recogíamos los mangos, lavábamos, empaquetábamos. Yo ayudaba a cocinar en la casa donde estábamos trabajando, limpiar, lavar, todo lo que se necesitaba para que nos pagaran diario y poder juntar. Gracias a Dios nos daban un techo para dormir. Y ahí fue cuando emprendimos para
para la costa, que fue que nos devuelven mucho más atrás de ese pueblo donde estuvimos trabajando la primera vez. ¿Pero por qué te devuelven? ¿Qué te hacen? ¿Una especie de multa? ¿Te van a deportar? ¿Por qué te llevan de nuevo hacia atrás? Nosotros pedimos que nos devolvieran a nuestro país, pero dicen que no hay deportaciones a nuestro país, solamente nos devuelven hasta la frontera, o sea, como al inicio, para que uno luego siga intentando subir y ellos te vuelven a bajar y tú sigues intentando subir porque se generan muchos recursos económicos, porque están robando literalmente a las personas, ¿no? Sí, porque el que no puede caminar por largos días, por una semana, 2 semanas, un mes, entonces tienen que, a juro, montarse en estos transportes privados, taxis, motos, y todo eso ya está como bien organizado. Y a ellos no los para la migración, estos taxis, estas motos, solo los transportes públicos, que sí, los buses grandes. Y que son ahí los pasajes son como le cuesta a todo el mundo. Pues. Claro. Lo que es barato no lo paran. Exactamente. Bueno, y empezaron a trabajar y empezaron de nuevo. Sí, en Arriaga pues empezamos a trabajar y empezamos de nuevo a subir y nos volvimos a arriesgar porque no teníamos suficiente dinero para salir. Ahí hay unos carteles que se están peleando la plaza que te cobran $500 por un brazalete o 8,000 pesos mexicanos para salir de Arriaga. Entonces no teníamos para nosotros 3 esa cantidad de dinero y simplemente nos fuimos al terminal de madrugada. Compré unos pasajes para Juchitán y sí nos paró la policía, primero un comando de policía, me desnudaron para revisarme si tenía dinero y era una mujer policía, entonces me pidió 500 pesos mexicanos por cada uno para dejarnos otra vez montar en el bus. Y ya después vino como una alcabala donde estaban los oficiales de migración y yo les expliqué que ya nos habían devuelto 2 veces, que no teníamos los recursos y que no teníamos las actitudes físicas para caminar, para hacer esas caravanas, que si por favor nos podían dejar avanzar. Entonces te piden dinero para poderte dejar avanzar. Y llegamos a Juchitán por segunda vez. Y esta vez tuvimos que hacerlo de otra forma y no montarnos en otro bus para que nos devolvieran otra vez, sino irnos como con coyotes en unos camiones que son como gallineros, todos agachados, muchas personas. Y el recorrido de la primera vez que lo hicimos en 4 horas en un bus, esta vez fue un día entero, porque tienen que esperar que los autos de migración descansen en la noche para podernos pasar y te bajan de uno y te montan en otro, puras camionetas con cabinas atrás para ir todos agachaditos. Y esos son los carteles que van dominando eso. Y todo pago, obviamente. Sí, por cada camión que ocupas vas pagando por persona bastante dinero. Hasta llegamos a Bahía de Huatulco esta vez. Y allí nos quedamos trabajando otra vez para reunir dinero y pudimos avanzar. Ya ahí no hay más alcabalas de migración y pudimos avanzar hasta Puerto Escondido. Dormimos a orilla de playa. Mi hija pues se pudo echar un baño de agua salada. Al siguiente día viajamos por unos pueblos cortos de una hora, pero pero ahí ya sí veníamos pagando pasaje normal como pagan los mexicanos hasta llegar a Tlaxiaco. Uh-huh. En un día hicimos escala como de 10 pueblos y llegamos muy cansados a Tlaxiaco de Oaxaca y dormimos 2 noches en el terminal porque no había bus para acá, para Ciudad de México, económico. Habían unos muy costosos que no podíamos costear. Y pues llegaron unas personas de una iglesia cristiana a darnos ropa porque nosotros llegamos sin ropa allá y hacía mucho frío, estaba lloviendo, y a darnos comida caliente. Y ya en la segunda noche no pudimos montar en un bus. Y también llegar acá también fue complicado porque hubieron 2 alcabalas de migración que nos pidieron dinero para podernos dejar seguir hasta acá.
8 horas de Tlaxiaco acá a Ciudad de México. Eso se convirtió en 2 meses desde que pisamos México. ¿Y ahora? Pues ahora, gracias a Dios, estamos un poco mejor. Mi esposo consiguió trabajo en una barbería acá en la parte de Santa Fe de Ciudad de México y yo pues de mesera en un restaurante de mariscos. ¿Y cuál es el plan? ¿Cómo sigue esto? Estamos tratando de reunir dinero para comprarnos un teléfono de acá de México para poder pedir una cita a través de una aplicación que se llama CP One, que es para una visa humanitaria que tenemos los venezolanos por el problema que hay en nuestro país de dictadura, y esperar que nos salga la cita. Eso es aleatorio, puede demorar 1 mes, 6 meses, depende del algoritmo de la aplicación. Wow. Pero por lo menos estás ahora un poco mejor, o sea, construyendo... Sí, gracias a Dios. Y bueno, tenemos 2 semanas que llegamos acá y ya hemos vivido en varios lugares de varios días acá, porque sí, igual es difícil establecerse en un sitio. Ya lo he vivido varias veces, pero gracias a Dios que nosotros pues estamos ahorita un poquito más tranquilos, por lo menos hoy. Tenemos un lugar seguro donde dormir. Llegados a este punto, deciros que ha sido todo causalidades. Jorge, ¿tú crees en las causalidades? Totalmente. ¿Cómo ha sido este concilio? ¿Cómo nos hemos conocido? ¿Ha sido algo fortuito? Ciudad de México, en Santa Fe, en un restaurante. Nos contaste tu historia, alucinamos, Jorge y yo. Es mágico. Sí, hablando de un podcast y que dijiste, yo quiero hacer un podcast con toda mi historia. Sí, señor. Algún día me gustaría hacer un podcast así de manera personal, contarlo mucho más detallado, que esté mi hija y mi esposo, y contar las experiencias así como de primera mano también. ¿Cómo se te puede ayudar? Pues, bueno, yo tengo una cuenta en Instagram abierta de forma pública que se llama Nesmeli Hernández B alta. ¿Puedes repetirlo bien cómo es? Nesmeli con Y, Hernández, termina en Z, con B alta al final. Esa es mi cuenta de Instagram. Y que ahí te escribo a quien quiera ayudarte. Sí, señor. Cualquier persona que nos quiera ayudar. Nesmeli, muchas gracias por básicamente toda la historia que nos has contado. Creo que muchas personas se van a sentir muy identificadas. Los miembros de la comunidad de Verdad Oculta te van a apoyar. Yo a nivel personal te voy a apoyar. Muchas gracias. Y espero que soluciones todo esto y que por fin consigas ese sueño americano. Si es tu objetivo o te quieres quedar aquí en México, ¿qué quieres hacer? Bueno, nosotros estamos muy recientes acá, pero siempre dejando que las cosas fluyan. Sí, se va a dar que logramos conseguir una estabilidad y una economía mejor que la que teníamos en el país que dejamos, pues bienvenido sea. O sea, todo va a ser algo ya dejándolo fluir, y si es de estar acá y quedarnos acá, pues va a suceder así. Me ha encantado tu historia, como lo has contado, es decir, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Jorge, muchísimas gracias. Gracias por la experiencia. A mí me pasa algo que es que es básicamente admirarte. Hay que tener energía para hacer todo lo que hiciste, hay que tener fuerza y sueños para hacer algo que hablábamos nosotros. Uno muchas veces se queja de tonterías. Sí. Y no entiende lo que pasa alrededor con la gente que tal vez está al lado nuestro sirviéndonos una comida en ese mismo momento. Sí. Un suquito de camarón. Sí, muy bueno. Muchas gracias de verdad por haberme invitado a contar mi historia. De verdad yo estoy muy agradecida con ustedes y con las personas que nos ven y nos escuchan. De verdad que sí, muchas gracias. Amigos, ha sido una historia mágica. Ha sido un sueño que en verdad ha sido una pesadilla y esperemos que acabe bien. Gracias por escucharnos. Jorge, muchísimas gracias por el apoyo. Nesmeli, muchísimas gracias. Gracias, Nacho. Amigos, me despido.